Buenas tardes, soy Fernando Portillo Guzmán, fotógrafo, y hoy vamos a visitar el estudio de un fotógrafo jerezano llamado José Antonio Carmona Otero. Nos dirigimos a Jerez y vamos a conocerle. Gracias, saludos. Yo en realidad empiezo en la pintura, estudio Bellas Artes y yo la fotografía pues prácticamente no la había tocado nunca. Pero llega un momento de mi vida ya con veintitantos años, tenía 25 años, en el que me compro una cámara fotográfica. Y a partir de ahí empieza toda esta historia. Me hago aficionado enseguida y me doy cuenta de que no puedo mantener la afición porque los papeles eran caros, los líquidos eran caros. Entonces pensé, para yo poder mantener esto, tengo que hacerme profesional. E inmediatamente me hice profesional de la fotografía. Me busqué un amigo que tenía un estudio, me puse a trabajar con él y tuve la suerte de que a los pocos meses de eso, otro amigo común, fotógrafo, me encontró por la calle y me dijo si a mí me gustaba la prensa. Le dije, sí, me gusta. ¿Tú quieres ser fotógrafo de prensa? Sí, es algo que me gusta. Pues están buscando uno en el Correo de Andalucía. El Correo de Andalucía entonces era un periódico de mucho nivel, de mucha envergadura. En Andalucía, junto con ABC, eran los dos periódicos, digamos, de más alto nivel. Y comencé a trabajar. Tuve la suerte de que, bueno, caí bien y en realidad trabajé mucho para el Correo. Allí surgió también la agencia F, que necesitaban un fotógrafo. También me coloqué, entre comillas, digamos, fui fotógrafo de la agencia F. Y a continuación Televisión Española. Todo junto, todo eso en un plazo de unos meses. Tuve también algo más que salió con mi suerte, que fue el tema de la época, la transición. Entonces viví la transición en vivo y en directo y en primera línea. En esa primera etapa, indudablemente, los fotógrafos que había de prensa en aquel momento, teníamos muchos compañeros. Yo entonces estaba, me acuerdo, con Pablo Juliá, era muy amigo, que por cierto he estado hace unos días con él. Influyeron mucho, y sobre todo Cartier-Bresson. Cartier-Bresson fue el primer artista, digamos, de la fotografía que conocí por libros, evidentemente, y aquello a mí me marcó. Y de hecho, digamos, mi fotografía bebe mucho en la fuente de Cartier-Bresson. Después ha ido cambiando y demás, pero él me marcó mucho. Bueno, pues yo he tenido la suerte de entablar buenas conversaciones siempre con compañeros, y de hecho, que yo recuerde, ahora mismo no tengo ningún enemigo ni nadie con el que no me hable en general, y menos con fotógrafos. Pues podríamos decir Alberto Chomer. Es que he tenido la suerte de trabajar también por mi puesto luego, ya una vez que dejé Televisión Española en el Ayuntamiento de Jerez, en el tema primero del gabinete de imagen, que creé el gabinete de imagen, y ya luego con televisión, con Onda Jerez Televisión, pero sobre todo en la época del gabinete de imagen, pues trabajé con Ramón Massá. Hicimos un libro, él hizo un libro para Lumber, que se llamaba Jerez del ayer al futuro, y claro, yo era el coordinador. Siempre en todas estas cosas, cuando algún artista de este tipo venía, yo era el enlace, el coordinador. Y claro, con el tema de la fotografía no solo era ya el coordinador, sino que además colaboré con ellos. De ellos, en ese libro, pues fotos que antes faltaban las tuve que completar yo, porque no tenía fotos de Semana Santa, no tenía fotos de feria, no tenía fotos de unas épocas determinadas. Cuando vine se lo hice. Después con Alberto Chomer se hizo otro libro que se llamó Fermento, también colaboré con él. Estuve colaborando en el tema de un libro sobre flamenco que iba a ser. Estuvimos visitando todas las peñas y demás. Entonces, con esos dos, que son dos artistas de primerísimo nivel a nivel nacional, pues ya digo que me une una buena amistad, y de hecho sigo hablando con ellos vía teléfono y demás, ¿no?
que hace tiempo que personalmente no estamos juntos. Después con los compañeros de prensa, ¿no? Ya hablaba antes de Pablo Uliá, ha habido una serie de compañeros en las que prácticamente ya quedamos muy pocos trabajando, ¿no? Hay algunos que de cuando en cuando los veo, algunos están en la Junta de Andalucía, en algunos periódicos, alguna prensa, pero bueno, ya estamos casi jubilados. Bueno, como la mayoría de los fotógrafos, artistas entre comillas en general, somos muy exhibicionistas. Yo no considero aquellos que hacen el trabajo del que sea artístico y se lo guardan para sí, sino a uno les gusta mostrarlo en general. Entonces yo desde un principio siempre he sido exhibicionista en ese aspecto y he mostrado mis trabajos, desde exposiciones que hice de la época de prensa, una exposición en color, la primera exposición que se hizo aquí en Jerez en una galería de arte, de fotografía, no se había hecho ninguna, era una exposición sobre Londres, además color puro y duro. La gente todavía recuerdan esa exposición, incluso hice aficionados a visitar a Londres a partir de entonces. Y luego ya en publicación, ya luego he seguido haciendo exposiciones. Ha habido una exposición que se llama Momentos, que se ha movido por distintos puntos de este país, y que ya a base de estar como el baúl de la Piqué, de tanto viajar, ya llega un momento que dije, esto hay que matarla. Y antes ha habido otros libros, como un libro... Es que he tenido suerte generalmente en la vida, en todas estas cosas, a mí me favorecen, ¿no? Como he trabajado en Film Commission, fuimos la primera Film Commission de Andalucía, bueno, y de las primeras de España, pues he estado en los rodajes de las películas, pues muy metida dentro del meollo. Entonces ha habido dos películas, tres en este caso ya, en las que, bueno, una hice un libro casi por casualidad, que fue en Lola, porque estábamos haciendo, además ese libro fue casi a posteriori, porque yo estaba haciendo documentación de la película, del rodaje en sí, y cuando ya llevamos 15 días de rodaje, pues claro, un poco porque me daba cierta eso, le llevé al director, a Miguel Hermoso, le llevé las fotos que estaba haciendo. Entonces él me dijo, Carmona, esto podemos hacer un libro con esto. Y ahora, entonces ya los últimos 10 días de rodaje, pues los centré más en el libro, porque lo primero yo estaba haciendo fotos solo para archivos, para tener una documentación del tema. Luego ya con la película surgió Miel de Naranja, y Miel de Naranja casi me obligaron, porque yo no tenía muchas ganas en aquellos momentos de hacerlo. Pero quien ya había visto el otro libro me dijeron, tiene que hacer el libro de Miel de Naranja. Y ahí sí estoy muchísimo más satisfecho, porque ya ese libro se hizo ya desde el principio de la fotografía pensando en el libro. Y luego ha habido un tercer rodaje hace 3 meses antes de Navidades, justo antes de Navidades, que se llama Techo y Comida, que todavía ahora mismo está en fase de montaje de la película, no se ha estrenado, en el que ya también me pidieron, bueno, ahí estuve trabajando como foto fija en la película, y me dijeron, no, tenemos que hacer un libro, porque habían visto los otros, vamos a hacer un libro. Y cuando salga la película, porque ahora mismo está todo un poco en stand-by, están centrados totalmente en el tema del montaje y de la película, pues quieren hacer un tercer libro. Con respecto al libro, tengo que decir que, bueno, se ha logrado hacer gracias a un patrocinador que para mí es fundamental, porque ha colaborado conmigo en varias exposiciones y demás, y ahora en el libro, que es William Humbert. William Humbert ha hecho de mecena en este libro, a lo cual le estoy enormemente agradecido, porque sin empresas de este tipo que sean capaces de apostar por la cultura, por el arte, ahora, sobre todo en estos tiempos tan problemáticos para encontrar una financiación, pues es fundamental. Entonces desde aquí le estoy totalmente agradecido. Y también, bueno, incluso a la gente que me han arropado para esto, lleva un prólogo de Alberto Corazón, que es un personaje dentro del mundo de la cultura, del diseño, de la pintura, de la fotografía, importante, hombre. Y también he contado aquí con todo el cariño de Gil Parrondo, que también me ha escrito. Yo con Gil Parrondo tuve mucha relación hace unos años, y desde entonces nos creamos una buena amistad, y él ha querido escribir unas palabras sobre el libro y demás,
lo cual estoy enormemente agradecido, porque no hay que olvidar que Gil Parranda tiene 80 y tantos años y el hombre está perfecto, de mente y físicamente. Para mí es muchísimo más importante el encuadre, lo que se ve en la foto, que con lo que está hecho, con las técnicas que está hecho y demás. De hecho, yo trabajo lo que es el Photoshop muy limitado, no me gusta hacer alardes en Photoshop, sino prácticamente lo que hacía en el laboratorio antes, cuando era la cosa analógica. Y equipo, trabajo con 2 cámaras fundamentalmente, una de reflex y una pequeña compacta ahora mismo que estoy trabajando mucho, una Fuji, yo le llamo la Fuji Leica, porque a mí me gustaría tener una Leica, esa es mi deseo. Creo que ya nunca la voy a tener, porque en otra época la hubiese tenido, evidentemente, pero ahora ya en esta época de la vida que ya profesionalmente no estoy, aunque estoy dedicado al 100% ahora en la fotografía creativa, pero no estoy viviendo de la fotografía como he podido vivir todos estos años atrás y de la imagen, y esta me está haciendo el efecto. Pasa algo que cuando uno se compra una camarita de esa, bueno, yo he trabajado también con Leica y demás, cree uno que va a hacer la foto de Cartier-Bresson, y es mentira. La foto no la hace la máquina, la foto la hace el fotógrafo. 24-70, o sea que no tengo más, y ese lo utilizo indistintamente. Y en la otra es equivale a un 35 de analógica, es un 20 y tanto que equivale al 35, y es un angular no muy grande. Y me costó cierta medida adaptarme cuando estuve trabajando últimamente es que voy mucho con esa cámara, porque como pesa muy poquito, la llevo a cuesta siempre, y te encuentras fotos, porque la foto a veces surge, a veces te va de cacería y te viene sin nada, hay veces que te viene con 3 fotos, pero es muy bueno llevar la cámara siempre encima. Entonces esa me da esa posibilidad, por lo pequeñita, porque no pesa, porque